Gracias a Dios por su misericordia, por su buena voluntad. Pues hoy quisiera que pudiéramos analizar una de las parábolas que enseña nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañas al Evangelio de Lucas, al capítulo número 15. Lucas, capítulo número 15. Jesús está dando una serie de parábolas tratando de explicar el trabajo que hace el reino de los cielos a nuestro favor. Y comienza a hacer varios comparativos, como una mujer que busca una moneda que se pierde. Es decir, comienza a dar varias enseñanzas acerca de la relación del reino de los cielos con el ser humano. Entonces, nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, a partir del versículo número 10. La Escritura dice: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El reino de los cielos está buscando personas con necesidades, con un corazón cansado de tomar sus propias decisiones y darse cuenta que sin Dios todas las decisiones terminan diluyéndose o en fracaso o siendo estorbadas o tropezadas por nuestras propias malas decisiones, por nuestras propias imprudencias. Versículo número 10 dice: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios está contento cuando un alma, cuando un ser humano toma la decisión de cambiar de vida. Dios se goza, hay gozo en el reino de los cielos, hay gozo en los ángeles de Dios. Y entonces Jesús comienza a explicar la siguiente parábola. Nuevamente es una parábola, una historia que nos ejemplifica cómo se relaciona Dios con el ser humano cuando éste se arrepiente. ¿Sí? Y lo que vamos a analizar va a ser, digamos, en tres fases. La primera que vamos a adentrarnos es en la actitud que tiene el personaje principal de esta historia que Jesús comenta, que es el hijo de un padre que toma la decisión de decirle: dame lo que me corresponde, yo me quiero ir fuera del hogar. Esa es la primera fase de nuestra parábola, de nuestra historia. La segunda es cómo le va a este joven lejos del vínculo paterno. Tercera fase es cómo regresa este joven y cuáles son las reacciones que acontecen cuando él regresa. Es muy parecido a lo que la historia o muchas historias de jóvenes hoy en día experimentan, lamentablemente. Sí. Vamos a empezar leyendo el versículo número 11. Dice la Escritura: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí vale la pena decir varias cosas. La primera: para que un hijo recibiera la herencia, normalmente el padre debería de estar muerto. Es decir, es al momento de que fallece el padre que los hijos reciben los bienes que les corresponden, no durante todavía la vida del padre. ¿Sí? Y entonces aquí lo primero que llama la atención es que el menor de ellos, el más joven de los 2 hijos, le pide al padre algo que legalmente no se debía de pedir: dame la parte de los bienes que me corresponde. Como que, ¿por qué si todavía no me muero? Podría haberle dicho el padre. O sea, es cuando yo fallezca, no cuando tú quieras. Sin embargo, vemos la compasión y el respeto que tiene Dios por cada ser humano a través de esta historia que vemos en Jesús. Entonces dice aquí
el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y el padre les repartió los bienes. Es decir, no solamente le dio al hijo menor, sino que también le asignó al hijo mayor la parte de los bienes que le corresponde. Ambos están conscientes de que papá todavía está vivo, que no le correspondería, en este caso, tampoco al mayor, la parte que todavía, que le debería de tocar porque todavía no había fallecido el papá. Pero se los da a los dos. Y esto es muy interesante porque a veces nada más pensamos en el menor, pero también el mayor recibió la parte de los bienes que le corresponde. La diferencia fue la decisión que tomaron los dos jóvenes. El mayor se quedó, el mayor decidió seguir trabajando con su padre, mientras que el menor toma la decisión de irse lo más lejos posible de la influencia paterna. Dice la Escritura, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, el hijo menor ya traía en su cabecita todo, ya se había visto toda su vida adelante. De esas veces que dice, no, pues ya lo traía, porque nomás le duró unos días todavía quedándose con él y vámonos lo más lejos que pueda, ¿no? Así como los jóvenes cuando apenas cumplen mayoría de edad ya quieren juntarlo todo e irse, ¿no? Es decir, es un estado en el cual la persona no quiere seguir conviviendo, no desea seguir compartiendo su vida dentro del vínculo familiar. Y entonces toma la decisión aquí el joven de decir, lo junto todo y en cuanto pueda, vámonos. Tenía dinero, tenía bienes, los había vendido. O sea, realmente en su corazón de este personaje que nos describe Jesús, ya estaba el deseo de no seguir, de no continuar con la relación familiar que tenía. Las razones pueden ser muchas, pero hay ciertos detalles que nos hacen pensar que este joven se había ilusionado, se había dejado apantallar por la manera de vivir de las provincias lejanas, porque se fue lo más lejos que pudo. Y se fue a vivir, como dice aquí la Escritura, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, él no quería las reglas de papá, él no quería la influencia de papá, él no quería que se le instruyera, no quería trabajar dentro del ambiente familiar, no quería nada de esto. Esto nos refleja aquellos que siendo hijos deciden que ya no quieren ser hijos, porque un hijo tendría que escuchar las opiniones de los padres, ¿verdad? Él decide, ya no quiero ser hijo. Y entonces, ¿qué hace? Se va, se aísla lo más que puede y se va a una provincia apartada, para no estar bajo la mirada de absolutamente nadie, que no le dijeran nada acerca de su vida o de su forma de proceder. ¿Sí lo entendemos? Y entonces, esta parte es algo que habitualmente se nos presenta de una o de otra manera dentro de distintas etapas de nuestra vida. En nuestra vida se nos presentan momentos en los cuales uno quisiera decir, ya no puedo más, tiro la toalla y me voy lo más lejano posible. Y una persona cuando se aparta de los caminos de Dios, cuando se aísla de los caminos de Dios, lo primero que hace es aislarse. Aislarse. ¿Esto qué significa? Que los seres humanos, por lo general, las personas, lo que buscan es que cuando ya no quieren seguir adelante en su caminar cristiano, empiezan a buscar pretextos para irse, para aislarse, para apartarse. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es muy curioso cuando una persona está a punto de apartarse, de dejarse de congregar, de que ya quiere aislarse, porque comienza a
dar pretextos o excusas para no estar. ¿Sí? Lo que quiere es salir de la influencia. Pero para no verse mal, para que su conciencia no le diga, oye, ¿qué estás haciendo?, tiene que encontrar motivos para ya no estar ahí, ¿verdad? Y por ejemplo, esta pandemia fue una extraordinaria prueba para saber quiénes son hijos y quiénes quieren dejarlo de ser. ¿Sí? Porque finalmente es la posibilidad de aislar. Y la verdad, gracias a Dios, porque de esa manera las iglesias, las que realmente son iglesias cristianas, se sacudieron a personas que no querían ser hijos. Y que el pretexto de la pandemia fue extraordinario para ese fin. ¿Sí? Porque finalmente me dejo de estar teniendo que decir, por esta razón me voy, por aquella razón me voy, es que ahí no hay amor, es que ahí esto. Y esas excusas terminaron en el momento que entró la pandemia, y entonces por esa razón las personas simplemente, es que me da miedo, es que ya no puedo, es que etcétera, etcétera, y siguen poniendo excusas y pretextos, ¿sí? Pero quieren vivir aisladamente. Ojo, cuando una persona deja ya de estar presente y comienza a aislarse, es un síntoma de que ya no se siente a gusto con la relación que existe en la familia. ¿Sí lo entendemos? Entonces, el hijo menor aquí, lo que hace es que le dice al papá, dame lo que me corresponde porque yo quiero hacer mi vida. El padre, sin estar muerto todavía, concede esta petición y le reparte sus bienes a ambos. Y entonces el joven ya le habrán dicho, oye, mejor vete a vivir allá a aquella ciudad. Mira, de verdad allá nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada. No te vas a sentir incómodo. Te van a tratar de bien. Ahí la gente se hace rica. Y entonces el joven, en su inmadurez, se cree estas facilidades para hacer dinero y le va a pasar súper bien y que se va a pasar divertido todo el tiempo, etc. Y entonces se la compra y toma la decisión de irse a una provincia apartada y allí desperdició. La palabra desperdiciar quiere decir que no supo aprovechar, que no le dio un buen uso a lo que había recibido. Cada uno de nosotros ha recibido de inicio el don de la vida. ¿Sí? Ha recibido el don de que el día de hoy podemos respirar. ¿Qué estamos haciendo con esta oportunidad? Porque aquí este joven la desperdició. Este joven decidió apartarse, aislarse y desperdició la oportunidad que Dios le estaba brindando. ¿Sí? Entonces, dice aquí que desperdicia. ¿Cuáles son los bienes que tenemos? Y no me refiero a que seamos ricos, no me refiero a que tengamos una vida sobrada, ¿no? Donde podamos estar viviendo sin aflicciones. Todos tenemos día a día que estar batallando por el pan de cada día, ¿no? Pero, ¿cuáles son los bienes que tienes el día de hoy? Esa es la pregunta que valdría la pena que reflexionáramos. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Qué es lo que tienes hoy? No lo que tuviste hace 30 años, hace 10 años, hace 20 años. Eso ya no lo aprovechaste. O sea, ya no lo pudiste usar. Hoy, ¿qué te queda? ¿Qué es lo único que te queda? Porque a lo mejor hubo un tiempo en el cual te fue muy bien en la chamba. Y en ese momento dijiste, no, pues esto me va a durar. Y malgastaste ese dinero. Y entonces ahorita a lo mejor puedes estar padeciendo. O reutilizaste este dinero de distintas maneras. Aquí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí la palabra perdidamente quiere decir haciendo lo que quiso sin que nadie le dijera nada. Eso es vivir perdido. Es una gran mentira eso de que haz lo que quieras, finalmente es tu vida. Perdón, pero vives en un mundo donde tienes gente a tu alrededor,
donde tienes que relacionarte con otras personas, donde tienes que compartir un espacio, donde tienes que ir al sanitario igual que otras personas. Es decir, tenemos muchas cosas de las cuales no nos podemos deshacer diciendo yo quiero hacer de mi vida lo que se me dé la gana. ¿Sí? Es una gran mentira, es un gran engaño. Entonces, aquí la Escritura me dice que vivió perdidamente, sin considerar absolutamente nada que tuviera que ver con su vida familiar, con su vida cerca de Dios. Y así muchas personas el día de hoy han sacado a Dios de su ecuación, de su vida. Dios no está presente, no lo consideran, no lo contemplan. Eso es vivir perdidamente. Es un momento en el cual la Escritura nos dice que la persona no quiere nada que se acerque al lugar de donde salí. Y vivir así su vida perdidamente. ¿Qué sucede? Todo lo que este mundo te ofrece, aunque de momento te pueda ser agradable, tiene un fin, se termina pues, se va a acabar. El dinero se acaba, el placer se acaba, el gusto se acaba, todo lo que este mundo te ofrece tiene un punto de comienzo, un punto medio que es el momento cumbre, el momento cúspide, cuando crees que te puedes devorar el mundo a mordidas, donde dices, a mí nadie me detiene, pero después empieza un declive en lo que tú crees tener. ¿Sí? Una de las cosas muy interesantes que sucede cuando hablamos de vivir perdidamente es que el gran engaño es que sí te genera placer. Es decir, las maldades o las malas decisiones, el vivir para satisfacer la carne, para satisfacer las pasiones, los deseos, sí te genera placer. Sería un mentiroso si te dijera lo contrario. Sí, el pecado te genera placer. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Bueno, nuestro cerebro termina relacionando esa acción con me gustó, me brindó felicidad. Y entonces crees que tienes que estar repitiendo el mismo patrón para ser feliz. Y entonces continúas tomando mala decisión, tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, porque tú piensas que la felicidad que te brindó ese instante es lo que tienes que seguir viviendo. El problema es que las circunstancias cambian, ¿sí? Y cuando las circunstancias cambian, también se afecta todo aquello en lo cual se estaba desarrollando tu vida. ¿Y qué crees? Que ya no vas a poder estar haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque cambiaron tus circunstancias. Las cosas no duran para siempre. Y por lo tanto, sí existe este entorno en el cual al cambiar tus circunstancias va a cambiar aquello que te estaba dando felicidad. Y tienes que buscar alguna otra cosa de lo cual agarrarte. Y tienes que buscar alguna otra cosa de lo cual volver a generar esa serotonina, se llaman los químicos que son el químico de la felicidad. Y entonces, cuando tomas una decisión, estás feliz. Pregunta a este muchacho, a este joven, si se acordaba de su papá cuando estaba viviendo en los placeres. No se acordaba. No tenía noción, no pensaba que se estaba causando daño. ¿Por qué? Porque había serotonina en su organismo a causa de las decisiones que estaba tomando. Aquí el problema es que el pecado lo que te genera es una adicción a la serotonina por hacer cosas malas. Y entonces te vuelves adicto a sentir a tener ese deseo de sentir felicidad por hacer ese tipo de cosas. Cuando viene Dios, cuando viene Cristo a tu vida y realmente te comienzas a relacionar con Él, te das cuenta que su presencia genera también serotonina. Es decir, te genera un estado de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, te hace sentir felicidad. Y la buena noticia es que Dios siempre está contigo. Tu pecado no siempre va a estar contigo. Entonces, ¿cómo vive una persona que se está relacionando con Dios? En un estado siempre de dicha, de gozo. La serotonina está presente en el organismo.
En cambio, con las cuestiones del pecado, no es lo mismo, porque se te va a acabar. Son momentáneos. No te voy a negar que no existe la felicidad, sí, se siente dicha, pero es momentánea, es pasajera. Termina y viene la cruda moral. Termina y viene la sensación de hice mal, tomé malas decisiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, tu adicción no es a que creas que no tiene nada de malo lo que haces, sino eres adicto a la serotonina, a la sensación de dicha. Si tan solo supieras lo que hoy te puede dar paz, abandonarías esa serotonina causada por el pecado y te aferrarías a un Dios que está todo el tiempo dándote motivos para estar feliz. Si supieras la relación tan distinta que se puede tener, que en lugar de relacionarte con el pecado, te pudieras relacionar con el Dios vivo y verdadero, te darías cuenta que todo tu ser se inundaría verdaderamente de dicha todo el tiempo. Todo el tiempo estarías consciente de su presencia, te estaría brindando su amor, su consuelo. Caminas por las calles de la ciudad feliz de que Dios te esté amando. Es decir, te sentirías sumamente dichoso, no te faltaría nada. Y no tienes que estar esperando a la siguiente vez que me inviten a una fiesta. A ver ya que se arma el próximo fin de semana. Uy, pues tienes 5 días o 6 que no vas a sentir ninguna dicha, porque es hasta que se arme la siguiente. ¿Sí? Porque estás dependiendo de tu pildorita de pecado de cada semana. En cambio, si estuvieras con Dios, no necesitarías de esas pildoritas, estarías feliz todo el tiempo. Dice aquí la Escritura: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. Si nos damos cuenta, cambiaron las circunstancias de la provincia. ¿Y qué creen? Le pegó porque había malgastado su dinero. Esto sucede. Hay cambios en las circunstancias que nos rodean y no los vamos a poder evitar. Las cosas van a cambiar. Tus circunstancias externas van a cambiar. Habrá momentos de desequilibrio y habrá momentos en los cuales digas, ¿por qué me está yendo como en feria? Esos momentos de cambio te van a hacer notar si has malgastado o no lo que habías recibido. Cuando digas, ya no tengo nada. Todos mis amigos, todos eran virtuales, ni tengo amigos. Eran de mentiras. ¿Dónde están? ¿Dónde están cuando viene alguna enfermedad? ¿Quién te atiende? Te atiende la familia. No te atienden los amigos, no están ahí, ¿verdad? No están curando tus heridas, te atiende la familia. Es decir, imagínate el estado de una persona cuya vida es toda un show. Ha construido máscaras para poner cara de felicidad cuando tiene que poner cara de felicidad, cara de tristeza cuando quiere llamar la atención, cuando se quiere victimizar se pone otra careta. Es decir, tiene máscaras de acuerdo a cómo esté yéndole en ese momento. Qué tristeza vivir así, de arriba abajo todo el tiempo dando apariencias, viviendo del aplausómetro, ¿no? Ay, es que me felicitaron y me siento bien feliz. Pero cuando nadie te felicita, uy, ni me tomaron en cuenta. Y qué feo vivir así, de verdad. En cambio, cuando estás con Dios, las cosas son muy distintas, porque Dios es el continuo flujo de felicidad, de dicha. No necesitas que te aplaudan, no necesitas escuchar palabras de aliento, no necesitas estar triste. Tienes a Dios y vives feliz con ello. Y cuando todo lo hubo malgastado, ya estaba, ay, yo a ver si ya me voy a poner las pilas y tengo que poner mi negocio porque ya se me va a acabar el dinero, ¿no? Todo lo que recibí ya se me fue. Ahora sí, ya en este montoncito, ahora sí me voy a poner las pilas y voy a poner mi negocio de quesadillas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y comienza ya a planificar el muchacho. Pero ¿qué crees? Cambiaron las circunstancias de la provincia donde vives y ya todo está reventado. La economía se vino a pique. Ya nadie quiere gastar en quesadillas porque tiene que gastar mejor en otros bienes más indispensables, en el agua.
Y entonces se acabó tu negocio y tus intentos se acabaron porque cambiaron las condiciones de la provincia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, qué importante es que tu sustento, que la fuente de tu felicidad no sean las cosas pasajeras, las cosas que de momento están y de momento desaparecen. No muchos días después, dice, y fue, dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es lo primero que sucede? Pues empieza a haber escasez. Y cuando hay escasez de amistades, cuando hay escasez de dinero, cuando hay escasez de trabajo, cuando hay escasez en la relación familiar, cuando todo se empieza a diluir y a perder, comienzas a inquietarte. Híjole, se me hace que la regué, ¿verdad? Como que me equivoqué en esta y aquella decisión. Comienza a entrar la persona en un estado de reflexión, pero todavía no de arrepentimiento. Y a lo mejor en ese estado de reflexión, medio te dices, ay, como que, ¿será que haya sido porque me alejé tanto? ¿Será que esto que me está pasando se deba a que no hice bien las cosas, que me equivoqué? Ay, pero es que qué padre me la pasaba, ¿no? Y entonces comienza a generarse una lucha interna porque tu propia conciencia te va a decir, oye, ¿qué tal te comías? Invitabas a todos tus cuates, yo pago, yo disparo, ¿no? Y entonces ahí sí, había amistades, pero cuando se trataba de, oiga, échame la mano, ayúdame, todos se evaporaban, ya no los encontrabas, ibas y tocabas la puerta, oye, échame la mano, préstame para los pasajes, estoy en una chamba, y no aparecía quien ibas a tocarle, estaba cerrada la puerta con piedra y lodo. Así es como actúa la dicha del mundo. ¿Sí? Esas son las respuestas que obtienes de la felicidad que el mundo te ofrece. Momentáneas solamente, pasajeras. Y entonces este joven comenzó a faltarle. Y le empezó a faltar tanto, o sea, la caída fue tan drástica que dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Pues digo, ya después de tantos cuates, yo creo que me voy a ir a buscar a alguien que... Pero nótese una cosa, seguía en esa tierra. Es decir, no pensó en moverse de esa zona. Él en su mente decía, pues si aquí fui muy feliz con todos estos, pues yo creo que las cosas van a cambiar más adelante. Pues yo creo que más adelante tendré oportunidad y ya se va a restablecer esto. No, yo no me regreso ni de broma a donde estaba. No. Aquí se va a mejorar. Sigue en la misma tierra. Y entonces va a buscar ayuda de alguien de esa provincia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Si le ayudaron, le dieron una chambita. Y le dijeron, pues, aliméntate con lo que puedas, ¿no? Dice la escritura aquí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Después de ser un pudiente, un juniorcito que tiene facilidades, que tiene acceso, que tiene ciertas comodidades, ahorita estaba yendo a una hacienda de uno de los moradores de aquella región a ganarse, aunque sea un poco de pan. ¿Sí? No le estaba yendo bien. No era el momento de tratar de aferrarse a las cosas, de decir, no, esto no puede ser, no es posible que tuvieran razón y que solo Dios puede realmente traer dicha y felicidad. No es posible. Y las personas buscan encontrar el decir, te voy a demostrar que no necesito a Dios para sentirme feliz. Y ahí están peleándose por tratar de demostrar que Dios no lo es todo. Y le echan todas las ganas que pueden. Se les va a acabar lo que tienen. Porque esa es la inercia de este mundo. Pasajero, momentáneo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Con quién estás el día de hoy arrimado?
¿A quién te estás aferrando para tratar de sostener un poco tu estancia en donde sabes que no hay felicidad? ¿A quién estás apelando? Hay gente que apela a filósofos. Es decir, que apela a filosofías y dice, no, pues fulanito de tal decía esto, pues, me gusta cómo se escucha. Sultanito de tal, pues no le fue tan mal. Quiero decirte que la mayoría de las veces la historia de las cosas no te cuenta la parte mala, te cuenta la parte buena, la que quiere el mundo oír. Entonces, por ejemplo, tienes a una persona como Gandhi, reconocido pacifista, pero en sus relaciones interpersonales era una terrible persona. O sea, a nivel mundial, tú podías mirarlo como alguien pacifista, como alguien que podía independizar a un país a través de sus ayunos prolongados, y tú dices, esa es la parte que te quieren vender, pero no te dicen cómo maltrataba a su esposa, ¿verdad? O sea, no te cuentan la parte que no quieren que sepas, la de la tristeza, la de la manera en la cual afectaba a otras personas cercanas a él. Eso no te lo cuentan. Entonces, ¿qué es lo que recibes de información? Nada más lo que quieren que recibas de información. Así que, perdón, y lo digo con todo respeto, si alguien tiene alguna empatía con alguna filosofía, solamente estás escuchando la versión padre de lo que ese personaje vivió. Pero no te están diciendo cómo se relacionó con otras personas. Y ahí tienes al padre de la psicología moderna, ¿no? Sigmund Freud. No, hombre, apelan a su capacidad y a su sabiduría, etcétera, etcétera, y el amigo no podía sostener un matrimonio. Tuvo 5 divorcios. Es decir, no es una persona de fiar en relación a la relación interpersonal. Y sin embargo, ¿cómo apelan a él para poder tomar las decisiones familiares hoy en día o de terapias hoy en día, verdad? Es que nada más te están vendiendo la parte agradable, la que conviene, no la que no conviene, no la que es incongruente con sus frutos, con su forma de vida. ¿Sí lo entendemos? Entonces, aquí este varón, este chavo, este joven, quería quedarse en esa tierra. Pero es que la tierra ya no le estaba dando para él, ya no. Aquí vemos que este ciudadano tenía una hacienda. O sea, él sí se preocupó por evitar que le fuera a venir una sequía. El otro, el hijo pródigo, no se preocupó por eso. Él quería disfrutar de su vida y que el mundo se vaya a la guerra. ¿Sí? Y que haya una tercera guerra. No importa, está ya de otro lado del mundo. Amado, todas las cosas repercuten tarde que temprano. ¿Sí me doy a entender? Es momento de tomar decisiones en serio. En ese estado, dice la escritura aquí, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Dónde estaban todos sus amigos? ¿Dónde están las personas que te prometen? No, mira, tú sigue por este camino, vas a ser feliz. Tú síguele por aquí y que te dan consejitos y que te dan por aquí, por allá. Y ahorita, ¿dónde aparecen? Cuando estás en problemado, cuando no te funcionó lo que te habían dicho, ¿dónde están? ¿Quién se hace responsable por haberte dado un consejo equivocado? Ya no aparecen. Sí. Por eso dice aquí, ansiaba comer de las algarrobas de los cerdos. Tengo hambre, tengo necesidad, quisiera que las cosas fueran distintas, pero quiero seguir aquí, en esta provincia. Y ya ni siquiera estaba en esa provincia, a lo mejor sí, pero ya estaba en el campo, ya no estaba en la ciudad, ¿verdad? O sea, ya estaba como siendo trabajador de una hacienda. Ya ni siquiera podía decir a los que, ay, vente, va, invítame algo de comer, ¿no? No, ya estaba teniendo que esperar que alguien le diera. Y esto es bien interesante porque a veces no lo entendemos. El joven ni siquiera estaba recibiendo salario. Lo único que estaba recibiendo era un techo donde estar.
un lugar donde poder dormir, porque para alimentarse no estaba siendo alimentado, tenía hambre, no estaba bien. Lo único que tenía era un techo. Allá lo mandó a su oficina y vete a trabajar allá y a ver quién te da de comer, ¿no? O sea, no fue un contrato de yo te voy a pagar si trabajas, nada. Te estoy dando chance de que tengas donde evitar el sereno de la noche y se acabó. Oye, ¿qué voy a comer? Yo te ofrezco esto si quieres. Y entonces esperaba que le dieran. Por eso dice aquí, tenía ganas de comer hasta las algarrobas de los cerdos. ¿Por qué? Porque él no estaba trabajando para alimentarse, estaba trabajando para tener un lugar donde poder estar bajo techo. Pero hasta los cerdos comían mejor que él. ¿Y esperaba que alguien le diera? No. ¿Y sus amigos? Tampoco estaban ahí. No estaban diciéndole, voy a ver a fulanito de tal, ¿no? Para ayudarle un poco y darle algo de comer. El mundo se va a olvidar de ti después de que te desechan. Te usan y se olvidan de ti. Ahí tienes enfrente a la gente, tú queriendo ayudar, tú queriendo hacer, y después te van a dar la espalda, porque así es el mundo, así es el mundano. Si supieras lo que significa estar firme en la roca, te podrían dar la espalda a todo el mundo y estarías feliz. Porque Cristo está contigo. O sea, no dependes de que a ver quién me ayuda. Dependes de Dios. ¿Sí? Y no se aparta de ti. ¿La estaba pasando bien este joven? Pues no. Ya lo habían desilusionado. Estaba realmente ya decepcionado de esa provincia. Nadie me ayudó. ¿Y cuántos años habrá llevado viviendo ahí? Nadie le ayudó. Lo que mejor recibió fue, oye, pues si quieres, acuéstate ahí en el sillón, duérmete ahí, pero nomás no agarres nada del refri, ve a ver qué comes porque no tengo lo indispensable, ¿no? Y entonces, ahí va la persona mal vestida, etcétera, ya tronada totalmente. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo uno puede reconciliarse con Dios? Aquí vemos que se conjugan dos cosas. La primera de ellas es necesidad, o sea, una necesidad real. Una persona que no necesita de un doctor no va al doctor, ¿verdad? Entonces, una persona que no se siente enferma no va a ir al médico. Una persona que cree que no necesita de Dios no va a ir con Dios. Una persona que cree que cree pensar que Dios está con él, no va a profundizar en su relación con Dios. Porque piensa que nada más Dios es alguien que tiene que suplir mis necesidades, ¿no? Y ya. No, Dios es para relacionarnos con Él. ¿Tú crees que el padre no sabría dónde estaba su hijo? Seguramente sí. Y seguramente le dolía en el alma saber y enterarse de cómo le estaba yendo. Porque era una persona rica este padre. Sí. Y bien pudieron haberle dicho, tu hijo está malgastando todo lo que tiene. Decisión suya. Oye, tu hijo ya está empezando ya no tiene zapatos, Decisión suya. Es decir, empieza el padre a saber y estar consciente de cómo le está yendo al hijo. Pero vemos que es hasta el punto en el cual el hijo tiene un recuerdo que inicia su camino de regreso. ¿Cuál fue este recuerdo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él no pensó en que fuera en calidad de hijo. Él no pensó siquiera que pudiera ser recibido. Él pensó en trabajar. Como mínimo, ¿no? Trabajar, jornalero. Iba a recibir el mínimo. Lo cual nos deja ver que ni siquiera le pagaban bien en ese lugar, ¿verdad? O sea, nada más le tenían
su chocita y ya. Pero aquí lo que llama la atención que dice es, y volviendo en sí. Cuando tú lees en el griego original la expresión volviendo en sí, significa entrar en conciencia, entrar en lucidez. Como aquella persona que no estaba lúcida, pero de momento viene un rayito de luz sobre su mente, sobre su manera de pensar, y le alumbra, y le viene un recuerdo. Es que en casa de mis padres los jornaleros vivían bien, Les iba bien a los jornaleros en casa de mi padre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Piensa, pero no me va a recibir. No me va a recibir, digo, ya me malgasté, ¿por qué tendría que recibirme? Si ya hice yo de mi vida lo que quise, ¿no? ¿Por qué tendría que recibirme? Y volviendo en sí dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Después de un pensamiento hay que tomar decisiones, O sea, después de que empieza una reflexión, es momento de decidir. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Primera decisión que surge después del recuerdo de, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen que comer y yo aquí perezco de hambre. Cuando hay la necesidad real, el primer pensamiento que viene para regresar al Padre es, ¿qué debo hacer para regresar? ¿Cómo le hago para reconciliarme con Dios? Y dice el versículo 18, me levantaré. Pasó del pensamiento a la acción. Me levantaré e iré a mi Padre. Tengo que hablar con Él. No le voy a pedir que me dé ninguna otra cosa, ya me lo dio, ya me concedió esta vida, ya la despedacé, ya hice lo malo, ya hice añicos mi forma de vivir, mi conducta es un desastre, pero quiero trabajar para tener algo que comer. Y entonces, dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando va a reconciliarse con Dios? Reconocer que ofendió a su padre. Le pidió dinero, le pidió sus bienes cuando el padre todavía no había muerto. O sea, fue soberbio, fue una actitud de menosprecio hacia su propio padre. Y le dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer el pecado es la primera evidencia de que una persona va camino a la reconciliación. ¿Ya estaba reconciliado por reconocer su pecado? No, pero va camino a la reconciliación. Así, muchas personas pueden creer que por cuanto dicen, iré y reconoceré, pero no lo hacen, piensan que por el simple hecho de pensarlo ya Dios me vio y dijo, ay, sí, cierto, mira, tiene muchas ganas de venir a reconciliarse conmigo, ¿verdad? No, es hasta que toma la decisión y se levanta y avanza. Comienza un camino de regreso a casa. Dice, me levantaré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, no hay dignidad ya en este varón. Ya no se puede relacionar como antes se relacionaba con el Padre. Esa es la mentalidad de una persona que va camino a la reconciliación. No me merezco nada. No merezco la ayuda de Dios. Y en cambio hoy vemos iglesias abarrotadas de personas que creen que Dios debe darles otra oportunidad. ¿Cómo que por qué? ¿Qué has hecho para merecerla? O como que por qué te tendría que dar otra oportunidad, ¿no? Y entonces las personas hoy en día creen que Dios está obligado a perdonar. ¿Por qué? No, pues es que estamos bajo la gracia, hermano. Pero la gracia significa buena voluntad.
Y su buena voluntad te la demostró dándote tus bienes. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas recibir de Él cuando ya echaste a perder tu vida? Este personaje que nos enseña Jesús aquí dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente quiero una cosa: hazme como uno de tus jornaleros. Yo no quiero que me trates igual que antes. Yo no quiero que me veas como si estuviera súper bien y estuvieras contento conmigo. Entiendo que te he decepcionado, entiendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, entiendo que no merezco siquiera ser uno de tus jornaleros. Es una petición, si bien tuvieres, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Con eso basta, porque tengo mucha necesidad, tengo mucha hambre, y tú tienes alimento real. Versículo 20. Y levantándose, o sea, no solamente lo pensó, lo hizo. Lo hizo. Hoy en día muchas personas, bajo el mismo pretexto de siempre, o los nuevos pretextos de la nueva normalidad, deciden no levantarse. Deciden no levantarse, se quieren quedar ahí. Les gustó, se sienten cómodos, les ha gustado la manera en la que viven. Pero este hijo, y levantándose, vino a su padre, que habrá estado pensando en todo el trayecto, porque se fue a una provincia lejana, ¿estamos de acuerdo? Y no regresaba en caballito, ni en carret, nada. O sea, era pie descalzo, con los zapatos rotos, o los guaraches rotos. Iba avanzando lentamente, y lo que en su cabeza no vendría. Híjole, es que sí me pasé de lanza, ¿no? O sea, sí fue muy malo lo que hice. O sea, venía él reflexionando acerca de su vida, acerca de sus acciones. No venía asegurándole: ay, si Dios, mi padre me va a perdonar porque es bien perdonador. No, él venía reflexionando sobre sus propias malas decisiones. Hoy la gente no quiere reflexionar sobre eso. No quiere entender que es responsable de sus maldades. ¿Sí me doy a entender? No lo quiere reconocer. Y levantándose, vino a su padre. ¿Qué sucedió? Algo que él no esperaba. Porque este hijo no esperaba la reacción de su padre. Él pensaba llegar y, pues con la pena, ¿no? Con la vergüenza, pequé contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Su padre lo reconoció, aunque él era irreconocible por la manera en la que se fue y la manera en que regresa. No se le podría reconocer en la manera en que estaba regresando. Pero ¿qué crees? Su padre sí. Su padre sí lo reconoció. Y a lo mejor ni los jornaleros y ese vagabundo, pero su padre sí lo reconoce. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto es maravilloso, porque quiere decir que aún desde lejos, cuando apenas estás en camino y yo quiero reconciliarme y todavía estás lejos, o sea, tú dices: ¿será que me perdona? Y él ya viene corriendo a abrazarte. O sea, mientras tú vienes luchando, tratándote de decir: ¿será que puede haber para mí otra oportunidad? Él ya viene para encontrarse contigo. Y esto es algo precioso que hace Dios. Te reconoce desde lejos. Todavía ni llegas. Y a lo mejor vienes como por diosero, lleno de pecados, con las culpas, con una cabeza toda atormentada de pensamientos. Y tu padre te ve de lejos y viene camino a ti. Sí. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre.
y sabía que no venía bien. Sabía que no estaba bien. Sabía que había pecado. Sabía que había desperdiciado todos sus bienes. Lo sabía. Sabía que no venía con éxito. Estaba destruido, flaco. Estaba destruido. Y fue movido a misericordia. Lo vio de lejos, lo reconoció y Dios se movió a misericordia. Y corrió hacia ti. Esto es algo que ningún padre hace generalmente, o algunos sí. Pero si has desperdiciado toda tu vida, todo lo que te había dado, todo lo que había conseguido para ti, todo lo que te había brindado, y lo has desperdiciado, lo que menos esperaría sería que corriera a tu encuentro. Pero así ama Dios, al que levantándose y reconociendo su maldad, acude a su Padre, no como si fuera hijo. Y esto es algo que le pesa a muchas personas y por eso no se encuentran con Dios, porque no se despojan de la idea de que soy hijo y merezco esto. Por favor, no. Hay que despojarse para poder encontrarse con Dios. Hay que dejar de pensar en uno mismo como si fuéramos hijos de Dios para decirle: soy pecador, Señor. No soy hijo, soy pecador. Sálvame. Este despojo es algo que a la gente no le gusta. No le gusta empezar de cero. No le gusta empezar a decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No he sido fiel, he sido descuidado, he sido desagradecido. He pecado contra el cielo y contra ti. Quieren siempre ponerse en la postura de soy hijo y merezco perdón. Qué terrible error. No van a recibir perdón en esa condición. Hay que quitarse ese estatus de hijo para pedir: Señor, perdóname, no porque lo merezca, sino por tu gran misericordia y bondad. Y fue movido a misericordia y corrió. Cuando una persona se despoja de la arrogancia, se despoja de la soberbia, se despoja de esta idea de soy hijo. Yo ya me convertí hace 20 años, ¿Y qué? Hoy, ¿cómo estás? Porque hoy puedes estar andrajoso. No eres el mismo que hace 20 años. A lo mejor el día de hoy tu dependencia no es de Dios. A lo mejor el día de hoy tu felicidad no proviene de tu comunión con Dios, sino sigues esperando en el mundo. ¿Qué importa que hace 20 años hayas tenido comunión con el Padre? El día de hoy, voltea y mírate. Quizás estás andrajoso, quizás tus vestiduras no son blancas. Hay que reconocer que no se es hijo, ni se es digno de ser llamado hijo. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo a las personas. Y dice la Escritura aquí en el versículo 20, que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso encuentro. Pero cuánta vergüenza sentía este varón, que las siguientes palabras no fueron: ay, me recibió bien, uy, sí me perdonó. No, venía en un estado de: realmente soy un pecador, realmente hice lo malo, realmente no me he portado bien, realmente he desperdiciado todo lo que tenía, realmente me siento arrepentido. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames hijo. Ya no soy digno. Se lo dijo. O sea, no solamente fue un pensamiento y después de que se sintió un poco más aliviado, ya dijo: ay, ya estoy bien. Muchas personas se quedan solamente en decir: tengo un padre perdonador. Oye, pero tú tienes que darte cuenta de que no eres digno de ser tomado por hijo. Así de sencillo.
Aquí vemos que este joven de verdad en su arrepentimiento, aun cuando le había besado, aun cuando fue el padre que corrió a su encuentro, aun cuando le abraza, él reconoce su indignación, que no era digno. ¿Sí? Y levantándose, dice el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos un verdadero arrepentimiento, que no se detiene porque me sienta un poco mejor, sino que de verdad dice de corazón: no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué sucedió? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hombre venía descalzo, o con apenas un poco de calzado, unos guarachillos también, tal vez rotos, o sea, venía sin nada. Pero es que así debemos de presentarnos con Dios si queremos reconciliarnos con Él. Sin nada bueno que poder ofrecer, sin ningún argumento que poder dar. No, es que yo la regué mucho. No tengo nada bueno que ofrecer. No tengo ninguna buena noticia que darte, Padre. No soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. No tengo nada. Y Dios le da vestidos, y Dios le da anillo, y Dios lo calza. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¿Sabes qué hace Dios cuando regresa? Hace fiesta. Pero que regrese en estas condiciones. ¿Qué pasaría si el hijo le dice: pues es que no me fue tan bien, no me eches la mano? ¿No querrías dar un poquito de trabajo? Mira, sí lo intenté. ¿Qué pasaría si el hijo, en lugar de simplemente decir tal cual soy, estoy perdido, no tengo nada, no soy digno de ser llamado tu hijo, si en lugar de decir estas palabras hubiera cambiado un poquito para no parecer tan derrotado? Hay muchas personas que se acercan a Dios queriendo no aparentar estar completamente derribados. No te acerques tratándote de hacer un poco más justo de lo que crees ser. No te acerques con Dios con palabras tales como: por favor, perdóname y no lo volveré a hacer. Entonces no estás entendiendo que no pudiste, que necesitas ayuda. ¿Sí? Acércate a Él y abre total y absolutamente toda tu derrota, todo lo que hiciste mal y que no eres digno de ser su hijo. Porque Dios quiere hacer fiesta por tu llegada, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Dios lo ve nuevamente como un ser viviente. Ya no lo ve muerto, ya está en casa. Ya está en casa. Se había perdido y es hallado. Ya no lo ve como perdido, ya no lo ve como muerto, ya lo había vestido, le dio anillo, lo calzó. Y comenzaron a regocijarse. Este gozo es algo que te cambia la vida. Este gozo es algo que no tienes hoy. Aunque piensas y te esfuerzas en quererlo obtener, no lo tienes. No tienes este gozo, no has experimentado todavía este encuentro. O a lo mejor sí, pero hace muchos años. Necesitas despojarte de ese título de hijo para volver a entender su misericordia y su buena voluntad. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo actuó el hermano mayor? Que no se fue, que siguió trabajando, se enojó.
se sintió ofendido de que su hijo había regresado sin absolutamente nada, y se enojó. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, ¿qué estaba haciendo su hijo? Trabajando. Un cristiano, cuando no se separa de Dios, continúa trabajando. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se sentía mejor que su hermano, ¿no? Hay que ser cuidadosos de dejarnos influenciar por la misericordia de Dios y no creernos nunca mejor que nadie, porque el día de mañana podemos estar del lado del hijo pródigo. Hoy a lo mejor estamos del lado del que se quedó, pero el día de mañana podríamos estar del lado del hijo pródigo, y necesitamos misericordia, ¿verdad? Tanto del Padre como de los hermanos. Necesitamos aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, imagínate Dios diciendo: perdónalo, yo ya lo perdoné, perdónalo tú también. No, Señor, y a lo mejor muestra mucho celo el hermano, ¿no? Pero no entiende que el Padre lo perdona y es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mas él respondió, dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le contesta el Padre? Porque a veces podemos comportarnos así como hermanos en la fe. Es que yo no te fallo, Señor. Y mira cómo recibieron al hermano que se fue y se perdió y anduvo de aquí para allá. ¿Por qué? Y ese aparente celo no es otra cosa sino enojo, por no entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Continúa diciendo: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, tú disfrutas de mi presencia. Él no lo ha disfrutado en cuánto tiempo. Tú sí estás conmigo, tú oras y te contesto, y estamos en comunión y hay servicio, y te bendigo y estás conmigo en comunión. Todo lo que tengo son cosas tuyas. Pero él ya no las tenía. Y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿Cuál es la dicha del Padre? Volver a tener comunión con su Hijo. Con el Hijo que se había perdido, volver a tener comunión con el Hijo que había estado muerto en sus delitos y pecados. Esa es la dicha del Padre. Hacer fiesta es un plus. Sentirse regocijado es un plus. Pero amados, Dios quiere y desea perdonar a quien llega con estas condiciones, con este corazón que no se siente bueno, que llega tan destruido como lo está y que no trata de poner ninguna excusa. ¿Sí? Aquí la pregunta no es si Dios tiene misericordia, sino si tú te das cuenta que la necesitas, que necesitas de esa compasión y misericordia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos hable, que ministre en nuestro corazón, que nos vista con vestidos si lo necesitamos, que nos dé anillo, que calce nuestros pies, porque éramos muertos y hemos resucitado. Estábamos perdidos y hemos sido hallados. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti.
tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Así como el hijo pródigo fue mirado por el padre de lejos, él ya sabía que ibas a venir. Él ya sabía que no estabas bien y te trajo. Es Él que sabe el encuentro. Gracias, Señor. Tú eres Dios. Tú eres fiel, liberarás, confortaste mi alma, tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero. Tú eres verdadero. Tú eres fiel, liberarás, confortaste mi alma. Padre, te necesitamos mucho. Necesitamos de tu presencia. No somos